La escalofriante verdad sobre la mujer de Lot en Sodoma, ¿hasta cuándo ocultarán esto? La noche se cerraba sobre la ciudad de Sodom, un lugar donde la vida brillaba de manera inquietante. Las luces de las casas parpadeaban como si tuvieran vida propia, susurrando secretos oscuros a quienes se atrevían a escuchar. En las sombras, una figura se movía con una gracia casi sobrenatural, su piel brillante reflejando la luz de la luna. Era la esposa de Lot, y su historia es una de las más escalofriantes que jamás se haya contado. ¿Por qué una mujer común se convertiría en sal para siempre? El aire se tornaba pesado con un misterio aplastante, y la presión crecía como un nudo en la garganta. Los rumores decían que ella había sido la que, en un instante de debilidad, miró atrás. Las calles, llenas de risas y música, ocultaban un horror que nadie quería reconocer. ¿Quién sabía lo que realmente sucedía bajo la superficie? Desde su casa, Lot escuchaba los gritos de desesperación y los secretos nunca revelados. La mirada de su esposa era un eco de su propia angustia, una mezcla de temor y curiosidad. ¿De verdad vamos a salir de aquí?, se preguntaba, mientras sus manos temblaban al recordar todo lo que dejaban atrás. Aquella noche, el cielo parecía estar lleno de presagios. Algo horrible se avecinaba, y esa fue la última vez que miraron esa vida que los había atrapado. Como si el tiempo se detuviera, los ángeles llegaron, brillando con una luz que cortaba la oscuridad. Escapa, ahora, ordenaron, mientras el caos estallaba a su alrededor. Pero la esposa de Lot, con el corazón latiendo fuerte como un tambor de guerra, se sentía dividida. ¿Qué dejaba atrás? Las voces de su gente, los ecos de su vida, valían más que cualquier advertencia. Y en un momento de debilidad, la tentación fue más fuerte que su amor por Lot. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La explosión de fuego y azufre resonó en sus oídos, y el suelo tembló bajo sus pies. Ella se giró, desobedeciendo el mandato divino. Con un grito que partió el aire, el mundo se desvaneció. En un parpadeo, la vida que conocía se convirtió en un eco lejano. La mujer de Lot fue transformada en sal, un recordatorio eterno de la elección fatal, pero, ¿quién era realmente? La historia siempre ha sido olvidada. ¿Acaso no había algo más detrás de su desobediencia? Y así, la ciudad continuó, susurra tras susurro, cargada de secretos que aún esperan ser revelados. Las llamas consumían Sodom con un fervor que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. Lot huyó, atrapado en un mar de caos y desesperación. Sus piernas corrían, pero su mente se aferraba a lo que había dejado atrás su esposa, ahora un monumento de sal, y su hogar, un abismo de recuerdos atormentadores. La distancia aumentaba, pero el eco de una vida desmoronándose retumbaba en sus oídos. ¿Qué hice?, murmuró, su voz apenas un susurro entre el crujido de edificios incendiándose. Sus ojos se llenaban de lágrimas, entrelazadas con el temor y la traición. No solo había perdido a su esposa, sino que cada segundo que pasaba en esa fuga era un recordatorio del monstruo que habían elegido ignorar. Con cada paso, la sombra de Sodom quedaba más atrás, pero el peso de sus decisiones como esposo lo perseguía. Al alcanzar una colina lejana, Lot se detuvo. La vista de la ciudad en llamas era un espectáculo que pronto quedaría grabado en su mente. Pero en medio de eso, algo alertó su atención. Una figura se acercaba a la distancia, moviéndose con una agilidad inquietante. En un instante, su corazón se paralizó. ¿Quién va ahí?, gritó, su voz resonando en la noche. La figura respondía al llamado de su angustia, y a medida que la forma tomaba nitidez, el horror se adueñaba de él. Era una mujer, cuyo rostro estaba cubierto con una neblina de sombras. No era su esposa, pero había algo en ella, en sus ojos, que despertaba un profundo sentido de urgencia. Te estoy buscando, Lot,
dijo, su voz era como el susurro de un viento que atravesaba el desierto. No puedes dejarla atrás. Hay cosas que no sabes. La extraña se acercó más, y con cada paso, Lot sentía un nudo en la garganta. Su presente y su pasado chocaban como olas sobre una roca. ¿Qué sabes?, preguntó, el temor apretando su pecho. Di algo. Ella no fue solo una víctima, Lot. La verdad está oculta en el corazón de Sodoma en su historia. Si te atreves a mirar, descubrirás el porqué de su desobediencia, respondió la mujer, sus ojos ardiendo con una pasión que desafiaba la calamidad alrededor. La sal que ves no es solo un castigo, es un mensaje. La mente de Lot se tambaleaba entre la desesperación y una curiosidad inquietante. ¿De qué hablas? No puedo volver allá. Su voz se alzaba, abrumada por el miedo de perder lo único que había tenido. Pero la visión de su esposa, atrapada en un instante, lo mantuvo en un estado de alerta. Si no comprende su verdad, el ciclo del dolor solo se repetirá, advirtió la extraña, su tono se volvía cada vez más urgente. La historia de tu esposa es un reflejo de lo que fuiste en Sodom. Las llamas brillaban tras ellos como una burbuja de infierno, y Lot sintió una mezcla de fórmulas y decisiones construyendo una conexión entre pasado y presente. ¿Qué debo hacer? Atrévete a descender al corazón de Sodom nuevamente, allí encontrarás las respuestas, respondió la mujer. Pero ten cuidado, hay quienes no quieren que sepas la verdad, lo que descubrirás cambiará todo lo que creías, incluso tu amor por ella. Con el corazón en llamas y su mente luchando con la oscuridad de sus recuerdos, Lot enfrentó a la extraña. ¿Estás diciendo que debo regresar a un lugar de horror, donde perdí a mi esposa? Sí. La verdad te liberará si puedes soportar su dolor. La figura se desvaneció como el humo, dejando a Lot solo en la noche, de pie en la colina, con Sodoma ardiendo detrás. Un nuevo consejo resonaba en su mente. ¿Podría realmente arriesgarse a volver y enfrentar la historia de su esposa? El viento sopló, llevando consigo una brisa helada y recordándole que cada elección tiene consecuencias. Y así, Lot tomó una decisión. La verdad lo llamaba, y no podía ignorarla. Mientras se daba la vuelta, el murmullo de Sodoma ardía aún en su mente. ¿Y si todo lo que creía era una ilusión?, pensó, ahora sintiendo la necesidad de descubrir el terrible secreto que la ciudad y su esposa habían guardado. La noche aún estaba llena de misterios, y la historia apenas comenzaba a desenvolverse que lo aguardaba en las cenizas de su pasado. El aire estaba pesado. Lot avanzó con pasos temerosos hacia la humeante Sodom, sus pensamientos batallando entre el deseo ardiente de comprender y el terror de lo que podría encontrar. Cada zancada lo acercaba a la ciudad que había jurado dejar atrás, pero la llamada de la verdad lo atravesaba como un rayo. Las sombras danzaban a su alrededor mientras los ecos de sus pasos resonaban en el suelo caliente y quebradizo. La tierra se sentía fría, casi muerta, como si las almas de los caídos aún penaran entre las ruinas. Sodom estaba en llamas, pero había más fuego en su interior. Lo sentía. ¿Por qué?, se preguntó, con el peso de sus recuerdos llenando su mente. Las risas en las calles, las discusiones con su esposa sobre lo que era correcto y lo que no. Había amado a esa mujer, ese recuerdo ardía en él como el fuego que consumía lo que un día fue su hogar. Al llegar al borde de la ciudad, miró hacia lo que quedaba. Era un paisaje de desolación. Muros desmoronados, cenizas fluyendo como un río triste. Algo en su interior le susurraba que la respuesta que buscaba estaba allí, entre el abandono y el horror. ¿Dónde estás?, gritó, su voz resonando en el vacío. La desesperación se apoderaba de él, pero también una chispa de esperanza. Tal vez la mujer misteriosa había sido correcta, su esposa no solo era un monumento de sal, sino una parte de algo mucho más grande, algo que debía desentrañar. Se adentró en el corazón de la ciudad, cada paso sacudiendo su convicción. Fuegos titilaban a lo lejos, pero lo que más lo inquietaba eran los murmullos. Voces susurrantes llenaban el aire, como si el pasado estuviera reviviendo a través de los ecos de los muertos. Mira, un grito desgarrador emergió de la nada, y Lot giró hacia la dirección del sonido. Una figura se dibujaba entre las sombras. Era una mujer, cubierta de humo y polvo, pero había algo inquietantemente familiar en su rostro. «¿Eres tú?», murmuró,
casi sin aliento. Yo soy ella. La mujer sonrió, pero su mirada estaba llena de dolor. La verdad que buscas no es solo mía, es de todos nosotros. Necesitas recordar, Lot. Necesitas mirar más allá de la sal. El estómago de Lot se apretó. No puedo. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar lo que pasó? Me dejé llevar, creí en promesas vacías, y ahora no solo lo que ocurrió, sino todo lo que eres. La sal de tu esposa es un espejo de tu propia elección, dijo la mujer, haciendo una pausa mientras las llamas parpadeaban detrás de ella. Las decisiones, Lot, nos definen. Debes desbloquear los secretos de Sodom para que su historia no se repita. ¿Cómo? La pregunta brotó de sus labios como un grito ahogado. ¿Qué se supone que debo hacer? La mujer lo miró fijamente, y Lot sintió el peso de su mirada, como si estuviera escaneando su corazón. Vuelve al lugar donde comenzó todo, donde la vida y la muerte se encontraron. Allí, encontrarás a quienes aún guardan los secretos, y te revelarán la verdad antes de que sea demasiado tarde. La urgencia en su voz arañaba la angustia de Lot. ¿Y si los secretos son demasiado peligrosos? ¿Y si no puedo soportar el dolor? Si no lo enfrentas, más bien estarás enterrándote vivo en tu arrepentimiento. No solo por ella, sino por ti mismo, por lo que puedes convertirte, respondió la mujer, su tono profundamente resonante. Cada palabra atravesaba la desesperación de Lot, encendiendo una chispa en su interior. Fue en ese instante que comprendió, el miedo era una cadena que lo oprimía. Debía liberarse, tener valor para enfrentar su pasado. Decidido, miró hacia el horizonte humeante de Sodom. Voy a hacerlo, voy a encontrar la verdad. Sin embargo, una inquietante pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos oscuros y aterradores lo esperaban en el fondo de esa ciudad, mientras se preparaba para descender aún más en el abismo de Sodom? Una última cosa retumbaba en su mente, pero, ¿a qué precio? La historia de su propia traición apenas comenzaba a revelarse, el eco del horror aún resonando en sus oídos. Sodom no solo era cenizas, era un laberinto de secretos que lo conduciría a una verdad inimaginable. ¿Conseguiría Lot la sabiduría para no repetir la historia, o sería víctima de su propio destino? Lot sintió que el aire a su alrededor se espesó, casi como si la ciudad misma estuviera respirando. Con cada paso, los ecos del pasado se volvían más intensos. Las llamas que crepitaban a su alrededor no eran solo fuego, eran recuerdos ardiendo, y sentía que el calor lo atrajo en un abrazo envolvente. Frente a él, las sombras agitadas parecían moverse con una vida propia. Voy a encontrar la verdad, se repetía, aunque la incertidumbre lo carcomía. La mujer había sido la clave, pero había más. ¿Qué lugares exactos debía buscar para desenterrar esos secretos enterrados? ¿A qué fantasmas enfrentarse? Finalmente llegó a la plaza central, un lugar donde la celebración y la vida habían dominado en otro tiempo. Ahora solo quedaban restos de festividades marchitas. Llantos y lamentos resonaban a su alrededor, y pudo sentir el dolor palpable de aquellos que una vez vivieron aquí. Justo en el centro, un pedestal intacto se erguía entre los escombros. Había algo allí que lo llamaba. Cuando se acercó, vislumbró un antiguo libro medio quemado, cubierto de cenizas. La tinta brillaba tenuemente, como si todavía supiera que tenía mucho que contar. Al alzarlo para verlo mejor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las páginas estaban llenas de historias desgarradoras, relatos de decisiones fatales y traiciones. Historias de hombres y mujeres que habían hecho elecciones que les costaron sus vidas, su alma. Todo esto murmuró, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. ¿Estamos condenados a repetirlo? Al dar la vuelta, se encontró con una multitud de figuras sombrías que emergían de la bruma. Eran las almas de aquellos que habían caído, sus rostros demacrados y vacíos lo miraban fijamente. Algunos parecían preguntar, otros mostraban su decepción. Y entre ellos, se estaba formando una figura familiar, con la silueta de su esposa. ¿Por qué no puedes liberarme, Lot? La voz de ella rompió el silencio, resonando en su mente como un eco profundo. Ella había estado tratando de alcanzarlo, incluso en este estado. Lo estoy intentando, pero me asusta lo que puedo descubrir. ¿Qué me dirán si vuelvo a pasar por donde comenzaste todo?
La angustia ardía en su pecho. Reconocer sus fallos era enfrentarse a toda la carga de su culpa. Debes darles voz. Escucha sus lamentos. Solo así podrás entender tu propio grito, suplicó ella, sus ojos humedecidos reflejaban el fuego de las llamas que consumían el suelo. De repente, una oscuridad se abalanzó sobre él, un viento helado que le pareció un aviso. Las almas a su alrededor comenzaron a murmurar, sus voces creando un crescendo aterrador. Déjanos entrar. Déjanos ser escuchados. Las palabras estallaron en su mente, cada una un recordatorio de lo que había pasado en Sodom. Nervioso, Lot alzó su mano como una súplica, no puedo soportar más dolor, pero la multitud comenzó a acercarse, cada figura más definida. Sus rostros se tornaban cada vez más claros, y sus historias empezaban a rescatarse de la oscuridad. En ese instante, Lot entendió que quizás esa conexión con el dolor colectivo era justo lo que necesitaba. Escucharé, declaró con firmeza, aunque una sombra de duda ensombrecía su corazón. Haré lo que sea necesario. Entonces, las almas emitieron un grito unificado, y el suelo tembló bajo sus pies. En ese momento crucial, una voz profunda y resonante retumbó desde las profundidades de Sodom: solo hay una forma de salir. Revela la verdad completa. Inspirado por una mezcla de miedo y determinación, Lot sintió que dar el siguiente paso era inevitable. ¿Qué secretos olvidados despertaría al ir más profundamente? Mientras su corazón latía con fuerza, la plaza oscureció aún más, y un eco retumbante emergió del abismo: está por comenzar el juicio, Lot. El hilo de la realidad se deshilachaba, y se dio cuenta de que cada revelación podría costarle su cordura. Pero no había marcha atrás. ¿Estaba listo para afrontar una verdad tan aterradora que podría consumirlo por completo? En la lejanía, las sombras se retorcían. Aguardando, y la única cosa en su mente era una pregunta: ¿de verdad estaba preparado para enfrentar el pasado oscuro que acechaba en la ciudad de Sodom? El suelo temblaba bajo los pies de Lot, y un profundo eco parecía resonar en lo más íntimo de su ser. Las almas ahora estaban a su alrededor, formando un círculo que brillaba con la luz tenue del fuego, como una danza ominosa que lo atraía más al centro de su propio dolor. El aire estaba cargado de un vaho frío, aquel viento helado que prometía desvelar lo oculto si él decidía avanzar. Un juicio. Pensó con terror, recordando las advertencias de antaño. Pero no podía retroceder. Tenía que adentrarse en la neblina de lo que había sido su vida, como un barco que navega por aguas infestadas de recuerdos sombríos. Revela la verdad completa. Las palabras resonaban en su mente mientras se daba cuenta de que la respuesta estaba justo frente a él. La figura de su esposa se mantenía firme entre las almas, su rostro ahora iluminado por una luz sobrenatural. Había más que decir, más que entender. ¿Acaso fue su amor lo que la llevó a un destino trágico, o tal vez sus decisiones inciertas y temerosas? ¿Cuánto tiempo más vas a llorar por lo que nunca fue? La voz de la multitud se alzó en un susurro ensordecedor, y Lot sintió la desesperación desgarrar su pecho. Pero, en el fondo de su ser, una chispa de valor se encendía. Si quería liberarla, debía volver a ese instante, a la decisión fatídica. De pronto, la plaza empezó a transformarse, la realidad retorciéndose en un torbellino de imágenes del pasado. Él vio a su esposa sonriendo, riendo, pero también lo vio a él, dudando y titubeando, todavía anclado a su miedo. No, gritó, y el eco de su voz se convirtió en un grito desgarrador que rasgó la oscuridad que lo rodeaba. Deja de huir, Lot, le dijo ella, su voz ahora llena de una gravedad que no podía ignorar. La esencia de nuestras decisiones vive en ti. Si no enfrentas la verdad, nunca seré libre. Una ola de recuerdos lo abrumó, los rostros de aquellos que había amado y perdido, los susurros de las traiciones, y la memoria del día en que eligió quedarse. La tentación del placer, del poder, había nublado su juicio. Cada imagen era un clavo enterrándose más hondo en su conciencia. ¿Vale mi libertad a costa de tu sufrimiento? Se preguntó, sintiendo que la angustia le rajaba el alma. Las almas despojadas de su paz lo miraban con un anhelo voraz, necesitaban ser escuchadas. Sin embargo, cada mirada era también una recriminación. Lentamente, con una sacudida que parecía arrancarle el corazón, Lot hizo lo que menor deseaba, miró hacia las llamas.
Mi elegido destino será el fuego que purifique, susurró, y al hacerlo, sintió el peso de su pasado comenzando a despegarse. El aire adquirió un tinte nuevos matices. Si revelo la verdad tanto la mía como la suya quizás podamos encontrar paz, pensó bajo la creciente presión de la multitud. Se acercó al pedestal una vez más, tomando el libro en sus manos. Mientras las páginas se abrían, el sonido de su respiración se entrelazaba con los ecos de las almas. Esto es solo el principio, sintió vibrar en su interior un temor renovado. Con cada palabra que leía y cada historia que revivía, podía sentir la oscuridad consumiéndolo, pero también la luz de la esperanza haciendo su camino. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad? La pregunta se disparó en su mente como una flecha. Sin embargo, antes de encontrar la respuesta, el suelo tembló violentamente y una risa baja emergió del fondo, desdibujando la línea entre sus pensamientos y la realidad. Eres un necio, Lot. La verdad puede ser un veneno mortal, un susurro escalofriante le llegó desde las sombras, como un susurro de muerte. Lot cerró los ojos, en ese instante, supo que se estaba rindiendo a las sombras. Haré lo que tenga que hacer, declaró, su voz resonando con una determinación repentina. Pero, al sentir el calor del fuego y sus latidos resonando en la tierra, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desenterrar podía sepultarlo para siempre, mientras las sombras danzaban y la plaza se oscurecía. La pregunta voló en el aire, ¿entendería la magnitud de su traición antes de ser consumido por ella? El ruido del suelo temblando se volvió un rugido ensordecedor que llenó la plaza, al tiempo que Lot luchaba por mantener su enfoque. La imagen de su esposa brillaba con una intensidad casi intolerable, y de repente, el fuego no parecía tan lejano. A su alrededor, los murmullos de las almas se convirtieron en un coro apasionado y desesperado, suplicando un desenlace. Lot, escúchame, la voz de su esposa resonó con una mezcla de amor y sufrimiento. Hay que enfrentar lo que escondiste. No temáis el fuego. Es el purificador, la luz que guía. Con el libro aún en las manos, sintió como las palabras comenzaban a deslizarse por sus dedos. Las páginas se movieron como si tuvieran vida propia, el viento soplando a través de viejas letras, desvelando secretos no contados. La verdad debe ser liberada, aunque duela, pensó, mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Liberarla? Una voz familiar, pero distorsionada, cortó la niebla que lo envolvía. ¿Y qué hay de ti? ¿Eres capaz de soportar lo que eso significa? Era el eco de su propio miedo, su propia duda, como si la plaza misma hablara. La visión de su pasado se proyectó en el aire, la risa de su esposa en días mejores, las promesas cruzadas entre miradas cómplices, los titubeos, el silencio que se instaló después de sus decisiones erradas. Se dio cuenta de que no solo la traición la había encerrado en un destino trágico, sino su falta de valentía. Basta. Gritó. No puedo seguir en este ciclo. Si voy a enfrentar la verdad, debo empezar por mí mismo. La energía en la plaza cambió, las almas comenzaron a moverse en un vaivén, respondiendo a su proclamación. Déjanos ser parte de tu viaje, susurraron, sus voces entrelazándose en una compleja armonía. Sin embargo, una sombra más oscura que las demás emergió de entre la multitud. Con una risa amarga, esa figura se acercó, su rostro oculto y su presencia cubierta de un velo de desprecio. Ciegos estás, Lot. ¿Acaso crees que la verdad trae redención? La verdad es un monstruo que consume, que devora todo a su paso. ¿Estás listo para eso? El corazón de Lot latía con fuerza en su pecho. A pesar de la conversación, había una parte de él que sabía que necesitaba escuchar. ¿Qué es más aterrador, vivir en la mentira o enfrentar el horror de la verdad? Murmuró para sí mismo, la pregunta flotando en el aire como una nube inquieta. Cuando las llamas danzaron alrededor del pedestal, la figura oscura se rió con mayor fuerza. La luz no siempre es tu amiga, Lot. Mira lo que has hecho, lo que has permitido que te consuma. La verdad no traerá luz, solo traerá más sombras. Pero el rugido de la plaza se intensificó, resonando con la voz de las almas. El fuego puede quemar lo viejo, lo que no necesitas, lo que te ha mantenido cautivo.
Atrévete a dar el paso. Lot respiró hondo, sintiendo el calor del fuego en su rostro y el peso de sus decisiones sobre sus hombros. El acto de revelar lo que había escondido lo aterraba, pero había algo aún más aterrador: vivir en la sombra de lo que podría haber sido. Alzó la mirada hacia el libro ante él, y mientras se preparaba para leer las palabras, un brillo intenso lo cegó por un instante. Abrió los ojos de nuevo y quiso lanzarse hacia adelante, decidido. Pero el crujido en el suelo se intensificó, y un grito desgarrador atravesó la plaza. No mires atrás. El sonido de una puerta cerrándose resonó en su mente, y un susurro inquietante se escuchó. La verdad puede ser liberadora pero también destructiva. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a perder, Lot? Un momento de silencio caía sobre su alma, mientras las llamas brillaban más intensamente. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió? Preguntó una voz clara, y fue entonces cuando la figura oscura dio un paso al frente, revelando su verdadero rostro. Lot sintió un nudo en la garganta. El destino estaba a punto de desenredarse, y cada decisión había llevado hasta aquí. ¿Podría enfrentarse a esa verdad? La respuesta se irguió ante él, escalofriante y esencial: ¿qué sombra encarnaría la luz de su nuevo comienzo? Mientras la figura oscura se acercaba, Lot sintió que cada respiración se convertía en un desafío. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire mismo estuviera atrapado entre la decisión y la duda. No podían ser solo palabras, la verdad estaba a punto de cobrar vida. Con cada paso que daba la sombra, las llamas a su alrededor crepitaban, como si también esperaran a ser liberadas. «Soy lo que has intentado olvidar», pronunció la figura, su voz resonando como un eco de su propia conciencia. «Soy tu miedo, y soy tu culpa». «Dime, Lot, ¿qué has hecho para merecer esto?». La pregunta golpeó su pecho como un puñetazo. Recordó los momentos de oscuridad, las noches sin dormir llenas de remordimientos. Aquella sombra era la encarnación de sus secretos más profundos. Sin embargo, aunque su corazón le decía que huyera, sus pies permanecían firmes, anclados a la tierra por un fervor desconocido. «Aléjate de mí», gritó, con una mezcla de furia y desesperación. No sabía si su grito era para la figura o para sí mismo. La plaza temblaba, y el fuego danzante, ahora, más que un purificador, parecía un monstruo ansioso por engullirlo. En un instante, una explosión de luz blanca estalló frente a Lot. Las voces de las almas resonaban, un unísono de advertencia y aliento. «No retrocedas, Lot. Este es tu momento. Tu verdad está lista para ser revelada». Con la verdad apremiante, se dio cuenta de que no podía simplemente huir. No podía dejar que el miedo lo dominara. Abrió el libro con manos temblorosas y, a medida que comenzó a leer las palabras, el fuego se intensificó, iluminando su rostro en un brillo sobrenatural. Los antiguos secretos comenzaron a fluir hacia él, como una corriente eléctrica que recorría su cuerpo. Las páginas mostraron escenas de su vida, momentos vividos y anhelos guardados, la risa de su esposa, el día en que se casaron, el abrazo cálido. Pero también se proyectaron sombras de engaños y fallidas promesas, el día que su corazón se volvió frío, su deseo de escapar, las decisiones que lo llevaron a perderla. Cada palabra de su historia golpeaba como una reprimenda. «Debes ver tu verdad, Lot», dijo la figura, ahora visible, con el rostro inquietantemente familiar de su esposa. «Mucho has ocultado, pero tal vez, solo tal vez, el fuego te forjará nuevamente». Su mirada era un espejo de anhelos perdidos, y también de desilusión. «No eres ella», gritó Lot, incapaz de enfrentar la conexión. Pero la figura sonrió, y sus labios formaron un susurro que incendiaba recuerdos. «Soy quien fuiste, quien amaste, y quien aún arde dentro de ti». De pronto, el suelo se agrietó a sus pies, revelando abismos oscuros. Un presagio, como si el destino estuviera a punto de escribir un final que ni siquiera él podría imaginar. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? ¿A abrir la puerta al sufrimiento y rescatar lo que perdiste? Preguntó la figura mientras el crujido del suelo se convertía en un lamento profundamente resonante. Lot, aún con la mirada fija en esos ojos que lo conocían tan bien, sintió que el tiempo se detenía. El fuego comenzaba a abarcar más vistas, y el eco de sus decisiones regresaba como un canto de sirena.
Será la última vez que tengas que enfrentarte a esto, murmuró su esposa, y el fuego envolvió la plaza en un abrazo intenso, llamando a su valor desde lo más profundo de su ser. Con el libro aún abierto, Lot comprendió que el fuego no solo quemaba, transformaba. Cada decisión que había tomado, cada sombra que había esquivado lo llevaba a este momento. ¿Qué estás dispuesto a perder por lo que realmente amas? Resonó en su mente, y con ese pensamiento, la luz y las sombras se entrelazaban, dispuestas a revelar secretos que podían cambiarlo todo. Pero un fuerte crujido final, como el cierre de un capítulo, resonó en su interior. ¿Lograría Lot encontrar la fortaleza para enfrentarse a su verdad? ¿O el fuego consumiría tanto su pasado como su futuro? La plaza, ahora pletórica de luz y sombras, aguardaba ansiosa la decisión que estaba por llegar. La plaza vibraba con energía palpable, como si cada ladrillo estuviera integrado en la lucha interna de Lot. Su corazón latía con fuerza, un tambor que retumbaba en sus oídos mientras el fuego lo rodeaba, un calor casi asfixiante que contrastaba con la frialdad de la figura frente a él. A medida que la imagen de su esposa se fue configurando con más claridad, Lot sintió que su mundo se desmoronaba. Ya no era solo un espectro del pasado, era un recordatorio del amor perdido y la culpa que lo había marcado. La figura sonrió sin alegría, sus ojos reflejaban un enigma de dolor y anhelo. Vine a recordarte lo que realmente eres, Lot. No puedes huir de ello. Las llamas que te rodean tienen una historia que contar, tu historia, dijo, su voz resonando con cada sílaba. La palabra historia sonó como un eco que reverberaba en su mente, invitándolo a recordar, a enfrentar lo que había dejado atrás. ¿Qué sabes de mi historia? Inquirió Lot, su voz más firme, pero temblando por dentro. El fuego se agitó a su alrededor, como si compartiera su angustia. La luz blanquecina iluminó las ruinas de Sodom, dejando a la vista rostros distorsionados de aquellos que habían caído, los que se quedaron y los que huyeron, todos atrapados por decisiones que definieron sus destinos. Sé que tus pasos te llevaron al borde de la ruina, y ahora estás aquí para decidir si te atreves a cruzar el umbral, explicó la figura. Pero primero, debes ver lo que realmente envuelve tu alma. Lo que fue y lo que podría ser, todo en este mismo instante. Con un gesto, ella indicó el libro abierto, cuyas páginas comenzaron a volar como aves desorientadas. Labores del pasado comenzaron a reconstruirse ante él. Vio su vida llena de decisiones que, en ese momento, parecían evidentes, pero que habían sido cualquier cosa menos. Las palabras brillaron, casi como llamas vivas, revelando no solo sus fracasos, sino también momentos de amor sincero y de esperanza. Lo que perdiste no es solo un recuerdo, es la esencia de tu vida, susurró la figura. Algunos momentos no se pueden borrar, ni siquiera con el olvido. Y ahora, al enfrentarme, estás a una decisión de cambiarlo todo. Mientras las visiones continuaban arremolinándose a su alrededor, un destello de realización iluminó a Lot. Si acepto esto, si enfrento lo que he negado, ¿habrá una segunda oportunidad? Cuestionó, el miedo al resplandor encerrado en sus palabras. Solo tú puedes responder eso, dijo la figura, dejando caer un silente desafío mientras el aire se cargaba de tensión. El fuego pareció responder, elevándose en una fervorosa danza, como si el mismo universo esperara su elección. Los ecos de los lamentos alrededor de la plaza resonaban fuerte y claro, sus rostros llenos de desesperación y súplica. Cada uno representando caminos diferentes que podría tomar. Lot sentía que se le helaba la sangre al recordar su pasado, pero también palpitaba un rayo de esperanza. ¿Podría ser el fuego que lo había consumido el mismo que lo renovaría? Lucha, Lot, repitió la figura. Es hora de sacar a la luz todo lo que has escondido. El fuego crepitaba, y lo envolvía en un abrazo volátil mientras su mirada se conectaba con los ojos de su imagen. Con una mezcla de miedo y determinación, Lot alzó la vista, decidido a enfrentar su verdad. Pero justo en el momento en que una chispa de resolución iluminó su corazón, la plaza empezó a temblar aún más violentamente, y la tierra bajo sus pies pareció abrirse aún más. La voz de su esposa resonó, la decisión que tomes cambiará el rumbo de tu historia, pero estarás solo en esto. Era una advertencia, una inminente tormenta que se avecinaba. Podía sentirlo, como una sombra siniestra acechando en la distancia, listo para reclamarlo si fallaba en su elección.
Las llamas ardían con más intensidad, mientras Lot sentía la presión del mundo aplastando sus miedos y esperanzas. La pregunta ardía en su interior: ¿lograría enfrentarse a su verdad y renacer de sus cenizas? Justo cuando estaba a punto de decidir, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra, y la figura se desvaneció en el aire. No, espera, gritó Lot, pero el viento se llevó su súplica. Ahora, él debía decidir no solo su destino, sino el de todos aquellos que lo observaban. ¿Podía realmente hallar la fuerza en medio de lo que temía? ¿O el fuego, finalmente, terminaría por consumirlo todo? La incertidumbre flotaba en el aire, cargada de tensiones latentes, mientras los ecos de su elección estaban a punto de llegar. La tierra crujía bajo los pies de Lot, un eco de miedos encadenados, mientras el fuego rugía de manera voraz, reclamando la atención de todos. Su corazón latía descontrolado, como si el mismo espacio lo acusara de sus decisiones. Mientras la figura de su esposa se desvanecía, la plaza se llenó de sombras, otras almas perdidas que, como ecos de su pasado, comenzaron a flotar a su alrededor. Decide, Lot. Gritaron al unísono, sus voces entrelazadas en un lamento desgarrador que atravesaba la atmósfera ardiente. La presión del entorno se intensificaba, convirtiendo el aire en un manto de desesperación y ansiedad. Lot retrocedió, sintiendo que su fuerza se debilitaba con cada aliento. Las llamas, más furiosas que nunca, parecían bailar al ritmo de su inquietud. Esto es un instante de verdad, un espejo al alma, susurró un anciano con ojos apagados, que se había materializado entre la multitud. Tu decisión nos afecta a todos, y nos has arrastrado aquí sin quererlo. ¿Por qué están todos aquí?, cuestionó Lot, incapaz de mirar a cada uno de esos rostros familiares y otros que no reconocía. ¿De qué manera soy responsable de su dolor? La angustia en su pecho crecía, y los versos del pasado parecían retumbar en su mente. Porque cada paso, cada decisión, te ha llevado a este momento, respondió el anciano de manera serena, pero con una firmeza que lo atravesó. Los recuerdos no son solo visiones, son fragmentos de poder que pueden liberarte o destruirte. A su alrededor, las llamas se tornaban en un turbio torrente, como si cada destello iluminara recuerdos más oscuros de su vida, las noches solitarias, la culpa que lo había estigmatizado, la conciencia acusándole de decisiones erradas. El dolor de su esposa todavía resonaba, un eco irreprimible que lo empujaba a buscar la redención. Pero, ¿cómo puedo liberarme de este peso?, preguntó Lot, casi en un murmullo, sintiéndose más pequeño con cada instante que pasaba. Enfréntalo, Lot, dijo una voz femenina que surgió entre las llamas, y su corazón se detuvo. La figura se materializó nuevamente, con un brillo interno que desafiaba el fuego. Debes aceptar la verdad que has estado eludiendo. La vida que elegiste no fue solo un camino, fue una traición a mí. La voz de su esposa era un gesto de aguijón, un recordatorio que lo acorralaba sin compasión. La plaza, con sus sombras y sus almas, parecía apremiarlo, creando un clima de opresión que no podía ignorar. El suelo temblaba, reclamando su atención, y en cada grieta veía un pedazo de su historia que aún no había sido confrontado. ¿Por qué no puedo simplemente olvidar?, gritó, su voz resonando en la vasta oscuridad. Ya no puedo cargar con esta culpa. Porque la negación no es olvidos, es una cadena, replicó el anciano. Tienes que enfrentarte a lo que has ignorado. Si quieres redimirte, primero debes entender tu verdad. Mientras las palabras del anciano calaban en su mente, el fuego parecía vibrar intensamente. Las llamas comenzaron a girar en espiral, rodeándolo con una calidez que ahora parecía más amable. Era el momento de decidir enfrentarse a lo inevitable o ceder ante el fuego de la desesperación. Congelado en su lugar, Lot sintió un estallido interno. La decisión estaba ahí, a un paso de convertirse en acción. Yo enfrentaré mi verdad, murmuró, sintiendo una corriente distinta fluir por sus venas, desafiando el terror que lo consumía, pero justo cuando las palabras abandonaron su boca, un susurro distante interrumpió el caos. No estás solo, Lot, resonó como un faro en la tormenta. De repente, una sombra se alzó a su lado, transformándose en una figura familiar, su hijo, mirándolo con ojos llenos de preocupación y amor. «Hijo», exclamó Lot,
sintiendo el pánico desbordarse. ¿Qué haces aquí? La certeza de su decisión se tambaleó en medio de la revelación. Estoy aquí porque tú eres el que puede romper esta maldición. Pero también eres el que puede herirnos aún más, dijo su hijo, mientras las llamas seguían crepitando a su alrededor. Su mirada implorante era un recordatorio de lo que estaba en juego. Lot, será tu última oportunidad. Gritaron las voces a su alrededor, la presión del momento acumulándose. El fuego iluminaba el rostro de su hijo mientras la sombra se retorcía, esperando su elección. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la responsabilidad que ahora recaía sobre él? Mientras el caos reinaba y las llamas danzaban intensamente, una pregunta flotaba en el aire: ¿podría Lot, finalmente, liberar a su familia de las garras del fuego que él mismo había alimentado? Mientras el fuego ardía a su alrededor, Lot se sintió atrapado entre sombras y llamas, sin saber si estaba a punto de encontrar la salvación o la destrucción. Su corazón palpitaba con fuerza, un eco de su angustia. Su hijo, allí frente a él, era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. La culpa que lo consumía desde la pérdida de su esposa lo empujaba cada vez más al borde del abismo. ¿Cómo puedo liberar a todos de este tormento?, preguntó, su voz quebrada por la desesperación. Su hijo lo miró, su rostro iluminado por una mezcla de comprensión y temor. Las llamas danzaban ensordecedoras, pero en medio del estruendo, una suavidad invadía el ambiente. Tu verdad es la respuesta, papá. No se trata solo de lo que dejaste atrás, sino de lo que encierra tu propia vulnerabilidad. Es el momento de enfrentar los gritos que guardaste en tu pecho. Con un profundo suspiro, Lot sintió que la clave estaba dentro de él. No podía seguir huyendo de su dolor, ni de la verdad que siempre había intentado evitar. Recordó el momento en que decidió no seguir la advertencia de los ángeles, aquel instante fatídico en que la tentación lo llevó a mirar atrás. Se dio cuenta de que esa decisión no solo había afectado su vida, sino también las vidas inocentes de su familia. Lo haré, gritó, aunque el rugido del fuego competía con su voz. Estaba listo para enfrentar lo imperdonable. Alzó su mirada hacia el cielo incendiado, los ojos llenos de una mezcla de determinación y pavor. Necesitaba liberar los secretos oscurecidos por su propia cobardía, las tristezas que lo habían mantenido prisionero. Los murmullos de las almas resonaban a su alrededor, implacables, mientras cada figura cambiaba de forma, mostrando el dolor inmutable del pasado. Lot se centró en las llamas, sintiendo que las llamas lo acogían con un abrazo cálido, casi acogedor. Dame el coraje para enfrentar lo que he ocultado, murmuró, con un impulso, se acercó al pedestal donde el libro había comenzado a emitir una luz vibrante, como un llamado a la acción. No puedo seguir así, atrapado entre lo que fui y lo que puedo ser, declaró. A medida que sus manos se acercaban a las páginas, una oleada de visiones lo envolvió. Las imágenes se precipitaron en su mente, recordó a su esposa sonriente, el día de su unión, sus promesas, pero también su desesperación y su desilusión, la traición que lo había llevado a la perdición. Lo siento. Gritó, sus palabras resonando en todo el lugar, un clamor desgarrador que parecía haber despertado viejos ecos en las cenizas. La respuesta a su grito no se hizo esperar, el viento sopló con fuerza, arrastrando su lamento hacia el fuego, como un eco pedía ser liberado. Las almas quiméricas respondieron a su súplica con murmullos esperanzados. Tu dolor debe ser escuchado, le dijeron en un coro liviano, llenando el espacio con sus voces entrelazadas. Las sombras se alimentan del silencio, pero tú puedes romper el ciclo. Lot sintió como el fuego se intensificaba a su alrededor, pero también notó que su miedo comenzaba a disiparse. Las llamas se convertían en un símbolo de su redención, un camino hacia el perdón. De los corazones de los que había adolecido, tomó la decisión de atravesar la frontera entre su pasado y su futuro. Dejó que su vulnerabilidad brillara como una luz en la oscuridad, permitiendo que el calor del fuego lo abrazara mientras leía en voz alta las historias del libro. Soy parte de ellos, sus decisiones, sus traiciones, su amor, dejó escapar, su voz resonando en la inquina de las llamas. Las páginas lo empujaban hacia adelante, cada palabra arrancando un lamento, cada revelación liberando trozos de su alma.
Finalmente, la figura de su esposa aparece ante él, su presencia ahora cálida y llena de promesas de sanación. ¿Estás listo para renacer de tus propias cenizas?, preguntó. Sí, respondió Lot, la voz clara y segura, y como si el universo mismo aprobara su decisión, el fuego se volvió blando alrededor de él. Las almas que habían estado atrapadas finalmente encontraron paz, liberadas por su valentía. La plaza titiló, mientras la luz brillaba intensamente, transformando la oscuridad en color y calidez. Lot cayó de rodillas, abrazando la visión de su esposa una vez más, pero esta vez no había dolor ni separación. Te he fallado, pero estoy listo para vivir tu verdad. Mientras las llamas danzaban en una coreografía de liberación, un nuevo amanecer asomaba en el horizonte. La ciudad de Sodom, marcada por la pérdida, ahora sería un faro de esperanza. Las sombras finalmente se desvanecieron, y con un latido de corazón renovado, Lot sintió como el calor de la verdad llenaba su ser. Estaba preparado para enfrentar lo que el futuro tendría para ofrecerle, con la promesa de un nuevo comienzo. Esta vez, no había más mirar atrás. Era tiempo de reconstrucción. Entonces, en ese instante sublime, el viaje hacia la verdad culminó en un descanso. La angustia se disipó y el ciclo de dolor quedó atrás. Lot se levantó, una luz nueva brillando en su interior, y supo que era solo el comienzo de lo que vendría. ¿Y tú? No olvides que esta historia ha llegado a su fin, pero hay mucho más por descubrir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Tu apoyo es lo que mantiene viva nuestra comunidad. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, cada pulgar arriba cuenta. Además, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. No esperes ni un segundo más para actuar. Este es el momento de mostrar tu apoyo.